Lo enterraste, ayunaste, clamaste, pusiste manos sobre él en la cama del hospital y declaraste vida. Creíste con todo lo que tenías y aún así lo enterraste. Eso es lo que pasó, sin adornos, sin filtro. Y desde ese día cargas a Dios como a un traidor. Ahí está la herida real, no la tumba, no el silencio del médico. La herida real es que creíste con todo tu ser. Hiciste todo lo que te dijeron que funcionaba. Y el cielo no movió un músculo. Y ahora le hablas a Dios con ese tono de traición que le reservas al que te prometió algo y no apareció. Pero hay algo que tenés que escuchar esta noche, aunque te duela. El milagro no llegó. El funeral sí, y vos seguís en pie. Eso no significa que Dios te falló. ¿Huita? Significa que la pregunta que te están vendiendo es falsa. Escúchate. Escucha lo que te decís en silencio desde ese cementerio. Oré mal. Tuve poca fe. Debí haber orado más tiempo. Quizás no era la voluntad de Dios. Quizás algún pecado lo bloqueó. Cada una de esas frases es una manera de evitar la pregunta de verdad. ¿Qué hago ahora con un Dios que no respondió como yo necesitaba? Porque es más fácil culparte a vos mismo que quedarte con la incomodidad de no entender. Pero también está la otra versión. La más peligrosa. La que no se dice en voz alta, pero se vive. Dios no es tan poderoso como decían. Dios elige a algunos y a mí no me eligió. La oración es un cuento. Esa voz no es tuya. Esa voz tiene dueño y está trabajando hace meses en tu cabeza. Lo que el enemigo hizo con ese funeral fue clavar una mentira en el lugar donde más duele, en el cementerio de tu fe, y te dejó mirando la tumba en vez de mirar al que salió de la tumba. ¿Cómo es tu casa esta noche? Quiero que lo veas claro. Antes orabas con autoridad. Ahora oras como quien pide disculpas. Antes declarabas, ahora suplicas. Y a mitad de la oración te preguntás si alguien está escuchando. Abrís la Biblia y la cerrás. El verso que antes te encendía ahora te parece un chiste cruel. En los cultos sonreís. En casa, cuando apagás la luz, la duda te aplasta el pecho. Eso es lo que entró a tu casa el día del funeral. No entró con cuernos, no hizo ruido, entró suavemente, como quien te acompaña en el dolor, y se quedó. Se instaló en el silencio que Dios supuestamente dejó. Y ahora duerme en tu cuarto, alimentado por cada recuerdo de la oración que no funcionó. Por cada promesa de Dios que subrayaste en tu Biblia y que ahora te parece mentira. Hace nido en la confusión, se reproduce en el silencio. Eso no es tu fe muriendo sola. Eso es una operación, calculada, deliberada. El enemigo no improvisa. Cuando vio que tu fe era real, que creías de verdad, que no eras tibio, preparó algo a su medida. No te metió una tentación obvia, te metió en una prueba de coherencia. Si tu Dios es poderoso y bueno, ¿por qué no lo sanó? Eso es lo que hace. Convierte tu teología en una trampa.
Usa la muerte de quien amabas como prueba forense de que Dios no existe, o no puede, o no quiere. Es un acusador. Eso es lo que es. No de vos, de Dios. Wall te usa a vos como tribuna para juzgar a Dios. Y lo más siniestro es esto. Lleva meses en tu cabeza y vos lo llamás mis dudas. Lo llamás mis preguntas. Como si fuera tuyo. Como si lo hubieras generado vos solo. No lo generaste vos. Te lo sembraron. La semilla entró el día que decías adiós con una mano en el ataúd. Y desde ese día regaste esa semilla cada vez que repasaste mentalmente por qué Dios debió haber actuado distinto. Acá hay que ser preciso, muy preciso. Vos no mataste a quien enterraste, no tuviste poca fe, no oró mal, no hay un pecado secreto que bloqueó el cielo. El zapato no va ahí. Jamás. Pero sí hay algo que vos podés cambiar. Sí hay algo donde la responsabilidad es tuya. Decidiste atar tu fe al milagro. Dijiste, aunque no lo dijiste en voz alta, si sana. Creo, si no sana. ¿Qué? Y cuando no sanó, enterraste las dos cosas, a quien amabas y a Dios. Eso es lo que el enemigo quería. Que confundieras la prueba con la persona. Que lo que no llegó te hiciera soltar al que siempre estuvo. No te pido que no hayas llorado. Llorá. El dolor es real. El duelo es legítimo. Dios no tiene problema con tus lágrimas. Pero sí te pido que veas lo que hiciste con la mentira. La dejaste crecer. La dejaste ocupar el lugar de Dios. Y hoy esa mentira es más grande que tu fe. Eso sí es tuyo. Eso sí podés resolver. Para ahora mismo. Porque hay algo que el enemigo no te contó esa noche en el cementerio. El Dios al que enterraste esa noche también enterró a su hijo. Hubo un padre que vio morir a quien amaba y no movió un músculo para evitarlo. No porque no pudiera. Porque entendía algo que vos todavía no podés ver desde el dolor. Que la muerte no es el final de la historia. La historia más poderosa que existe no es la del milagro de sanidad. Es la de alguien que murió de verdad, fue enterrado de verdad. Y al tercer día los que lloraban se encontraron con que la tumba estaba vacía. Cristo no entró al cuarto de hospital y le dijo a la muerte, espérate. Cristo venció la muerte del otro lado. Y eso cambia todo. Cristo no llegó tarde. Cristo llega al único lugar donde la muerte ya no tiene poder, del otro lado de ella. El que lloró en la tumba de Lázaro no lloró porque no podía hacer nada. Lloró porque el dolor de los que amaba lo partía. Y después gritó y la muerte soltó lo que tenía. Cristo no es un curador de enfermedades. Cristo es el Señor de la vida y de la muerte. Eso significa que la persona que enterraste no está en el dominio de la oscuridad. Está en las manos del único que derrotó a la muerte de adentro. El león de Judá no negocia con la muerte. La venció, con sangre, con la suya. Y cuando Cristo entra esta noche en la pregunta que te tiene atrapado, no entra con una explicación, entra con una declaración. La tumba no tiene la última palabra. La oscuridad en tu cuarto, la que te alimentó con la duda durante meses,
la que hizo nido en el silencio, tiembla ante el nombre del que venció la tumba. Cristo reclama esta casa. El enemigo no tiene título de propiedad sobre tu fe, no tiene derecho legal sobre tu mente. Y Cristo, el Señor de los señores, entra esta noche y le arranca de las manos lo que robó: tu certeza, tu paz, tu capacidad de confiar. El enemigo huye, no negocia, huye. Esta noche haces una sola cosa: enterrás la mentira. La mentira que dice que Dios te falló. La mentira que dice que el milagro que no llegó es prueba de que el cielo está vacío. La mentira que te robó la fe y la enterró junto a quien amabas. Esto es lo que haces. Cerrás los ojos y en voz alta o en el silencio de tu cuarto decís esto: la muerte no tiene la última palabra. Cristo la venció. Y mi fe no se mide por los milagros que llegaron, sino por el que salió de la tumba. Decilo una vez, con todo lo que tenés. No te pido que no dudes todavía. No te pido que no dudes todavía. Te pido que plantes la estaca, que le digas a la oscuridad que esta casa tiene dueño, que la mentira no vive más en tu cabeza. Si todavía llorás, llorá, pero plantá la estaca igual. Cristo venció la muerte. Ese es el fundamento, no el milagro que pediste, el milagro que ya ocurrió. La fe que enterraste en ese cementerio no pertenece a la tumba. Cristo la reclama esta noche, en este cuarto. La mentira que durmió en tu casa durante meses, que te comió el sueño, que te robó la oración, que convirtió tu Biblia en un libro cerrado, recibe orden de marcha. No hay lugar para ella donde Cristo reina. Declarás vida sobre tu fe, no sobre el milagro que no llegó, sobre el Dios que venció la muerte. Tu casa tiene dueño. El que preguntó ¿dónde pusisteis a Lázaro? Y lloró junto a los que lloraban. Ese mismo entra esta noche y dice: la historia no termina aquí. La oscuridad retrocede, no porque vos seas fuerte, porque el dueño de esta casa lo ordena. Esta casa tiene dueño.